Triángulos, rectángulos y oblicuángulos, triángulos isósceles y el equilátero. Eso es lo que vamos a analizar hoy día, ¿sí? Sabes que los triángulos rectángulos, ¿ya? Los triángulos rectángulos son triángulos que uno de sus ángulos interiores tiene que ser de 90 grados, obligatorio, por eso se le dice triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos tiene que ser recto, de sus ángulos interiores. Tú sabes que el triángulo isósceles, ¿ya? El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿ya? Dos lados del triángulo son iguales y uno diferente. Y el equilátero, pues los tres lados van a ser iguales. Ahora mira, vamos a clasificar a los triángulos. Vamos a clasificar a los triángulos, chicos. A ver, ¿qué sucede? Ya, clasificamos a los triángulos y debemos considerar principalmente en la clasificación la medida de sus lados y la medida de sus ángulos. Primero clasifiquemos a los triángulos según la medida de sus lados o según sus lados. Tenemos al triángulo escaleno. ¿Cuál es la característica del triángulo escaleno? Es aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Mira, acá tenemos un triángulo escaleno. Si te das cuenta, el lado C, el lado A y el lado B, los tres son diferentes. Esa es la característica del triángulo escaleno. ¿Ya, chicos? Todos sus lados, como son, diferentes. El otro tipo de triángulo es el triángulo isósceles. Como ya te dije, este es muy especial porque el triángulo isósceles, ¿ya? El triángulo isósceles solo tiene dos lados iguales, o mejor dicho, tiene dos lados iguales y uno diferente. Mira. Mira, ahí está. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. El escaleno, todos sus lados diferentes. El isósceles, dos lados iguales y uno diferente. ¿Y cuál es la característica del triángulo equilátero? Pues el triángulo equilátero, alumnos, ya tiene todos sus lados iguales como ves acá en la figura. Esa es la característica del triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. ¿Sí, mis queridos alumnos? ¿Ya? Bueno, ahora vamos a clasificar los triángulos según la medida de sus ángulos. Ya clasificamos los triángulos según la medida de sus lados. Pero ahora según los ángulos, analizamos los ángulos, ¿sí? Clasificar los triángulos según esa medida de ángulos. ¿Cómo se clasifican? Primero hablemos del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, como te dije al inicio, como característica, uno de sus ángulos interiores tiene que ser de 90 grados. Y acá está, mira. Y por eso se le va a llamar triángulo rectángulo. ¿Te das cuenta que lo estoy analizando de acuerdo a los ángulos? Bueno, uno de sus ángulos interiores tiene que ser 90 grados. Y los otros dos ángulos tienen que ser agudos. ¿Qué quiere decir? O sea, que tienen que medir menor a 90 grados. O sea, si yo sumo... y como característica también que tiene, que si tú sumas esos dos ángulos que ves acá, mira, si tú sumas esos dos ángulos, alfa y beta, que vemos acá en la figura, obligatoriamente en el triángulo rectángulo te va a dar 90 grados. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, ahí está su característica. Y no te olvides de algo muy importante que se cumple en el teorema en los triángulos rectángulos. ¿Qué se cumple? El famoso teorema de Pitágoras. ¿Y qué te dice el teorema de Pitágoras? Estos dos lados del triángulo, mis queridos alumnos, se llaman catetos. Y este lado de acá, que ves, el lado AB, es la hipotenusa del triángulo. Así se le llama en el triángulo rectángulo. Estos son catetos y esta es la hipotenusa. Pues se va a cumplir el teorema de Pitágoras, donde te dice que la suma de los catetos elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Acá está, mira la formulita. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ya, chicos, eso es lo que pasa con el teorema de Pitágoras. No te olvides, muy importante el triángulo rectángulo, porque yo sumo estos dos ángulos y me va a dar 90 grados. Esto solo funciona para este triángulo, para otro triángulo no. Y también se cumple el teorema de Pitágoras. Estos catetos, estos lados del triángulo se llaman catetos. Sumas los lados pero elevados al cuadrado, esos catetos te va a dar la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo rectángulo. Y también elevado al cuadrado, teorema de Pitágoras. Se cumplen esas dos condiciones. Mucho cuidado, alumnos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo?
Aquí es un triángulo oblicuángulo, alumnos. Un triángulo oblicuángulo son aquellos en los que los ángulos interiores son diferentes a los rectos. O sea, acá no vamos a analizar ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Pueden ser esos ángulos obtusos o pueden ser agudos. Ahora, de repente alguien se preguntará, ¿qué es un ángulo obtuso? ¿Qué es un ángulo agudo? Pues un ángulo agudo, alumnos, es cuando su medida es menor a 90 grados. Y un ángulo obtuso es cuando su medida es mayor a 180, a 90 grados. ¿Sí? Entonces vas a tener mucho cuidado. Mira, mira, por ejemplo. Primero tenemos este tipo de triángulo, se llama acutángulo. ¿Y cuál es la característica del triángulo acutángulo? Que todos sus ángulos interiores que ves acá son menor a 90 grados. Y acá tenemos un triángulo obtusángulo. ¿Y cuál es su característica? Que uno de sus ángulos, uno de ellos, un ángulo tiene que ser mayor a 90 grados, que en este caso es este ángulo de acá que está denotado como beta. Claro que menor a 180 grados, ¿ya? Entonces acá tenemos el ángulo obtusángulo, ángulo obtuso, pero acá tenemos el triángulo obtusángulo. ¿Ya, chicos? Esos son los dos tipos de triángulos oblicuángulos. Se les dice triángulos oblicuángulos, ¿por qué? Porque no tienen un ángulo de 90 grados interiormente, mira. O sea, sus ángulos pueden ser agudos o pueden ser obtusos. Y acá tenemos el triángulo acutángulo, como te vuelvo a decir. Los ángulos interiores del triángulo, date cuenta, sus ángulos interiores son menores a 90 grados. Y en el triángulo obtusángulo, un ángulo es mayor a 90 grados y menor que 180. Bueno, eso es lo que ocurre, mis queridos alumnos, con los tipos de triángulos. Miren, simple la teoría, chicos. Es simple la teoría. Ah, me olvidaba de algo muy importante, muy importante, que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Recordar que en el triángulo isósceles los dos lados como son iguales, pues también estos dos ángulos van a ser iguales, los ángulos que se lo ponen a esos dos lados iguales. Y en el triángulo equilátero, los tres ángulos interiores que vemos ahí del triángulo equilátero, no te olvides, triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, esos tres ángulos tienen una medida exacta de 60 grados. ¿Ya, chicos? Ya, ahora sí, eso es lo que sucede con características a razón de los ángulos de cada uno de ellos. ¿Ya? No te olvides de esas propiedades también. A ver, empecemos con el problema número 1. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? A ver, profesor, yo no creo que sí pueda. Ya, a ver, por favor, el que va a salir como voluntario tiene que decir su nombre. Yo, profesor Pedro Salomón. Snyder. Snyder, muy bien, Snyder, ¿ya? Entonces me dicen el problema número 1, calcular X, si el triángulo, acá dice triángulo, ya, ABC es equilátero. Te pregunto, Snyder, ¿cuál es la característica del triángulo equilátero? Que todos los ángulos interiores son Muy iguales. bien. ¿Y equivalen a cuánto, mi querido amigo Snyder? Sería 2x más 2x más 60. ¿Ah? 60 grados. Cada uno de sus ángulos interiores son iguales y cada uno de ellos equivale a 60 grados. Entonces, gracias a eso, Snyder, sacamos nuestra ecuación y decimos que 2x es igual a 60 grados. ¿Cuánto sería x, mi querido amigo Snyder? 60 entre 2, 30. 30 grados. Ya está, se acabó, chicos. Eso es todo. Se acabó. Solo tenía que saber que es un triángulo equilátero. Por eso ya sé sus características. Muchas gracias, Snyder. Siguiente voluntario. ¿Alguien por ahí? Yo, ¿Alguien, profesor, chicos? Nombre. Rixa Nevere Cáceres. Rixars. Vamos, Rixars. Miren, miren, chicos. Dice que en calcular X, si AB es igual a BC. Acá tengo AB. Pongo bolita. Es igual a BC. También le voy a poner bolita porque son iguales. ¿Qué tipo de triángulo es este, mi querido amigo Rixars? ¿Te acuerdas cómo se llama este triángulo? Tiene un nombrecito especial. Isósceles.
Excelente, mi querido amigo. Se llama isósceles. ¿Ya? Isósceles. Ahora, característica del triángulo isósceles, mi querido amigo Rixars. ¿Cuál es su característica del triángulo isósceles? Muy bien, sus dos lados son iguales, o sea, este lado es igual a este lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Sacamos nuestra ecuación, 3x menos 2 es igual a 28. Esa es nuestra ecuación. Bueno, este menos 2 pasa al otro lado positivo. 3x es igual a 28 más 2. 3x es igual a 28 más 2, que es 30. Dime tú, mi querido mío Rixars, ¿cuánto vale x? 10. 10 unidades. Tercia 1, tercia 10. Muy bien, y así hallamos el valor de x. Siguiente voluntario. Siguiente voluntario, chicos. ¿Alguien por ahí? Ya, profesor, Libni. Libni Zambrano. A ver, vamos a ver qué dice el problema número 3. Calcular x en el triángulo rectángulo. Uy, mira, te dice que es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo, Libni? Que los catetos es igual a la hipotenusa. Ah, eso se llama teorema de Pitágoras, ¿ya? Eso es lo que no vamos a usar en este problemita, ¿ya? Pero sí, muy bien, Pitágoras, y eso es algo que muy difícil se acuerdan los alumnos. Estos son los catetos, mira, AB es un cateto, le voy a poner A. BC es otro cateto, le voy a poner B. Y AC es la hipotenusa, le voy a poner C. Entonces, ¿qué ocurre en el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos elevado al cuadrado, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Eso es una característica del triángulo rectángulo. Ya, dime otra característica del triángulo rectángulo. Otra. Que A y C es igual a 90 grados. Ah, el ángulo A, este es el ángulo A y este es el ángulo C. Dice que sumados me va a dar 90 grados. Chicos, una característica muy bien, una característica del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto, profesor? ¿Qué es un ángulo recto? Pues un ángulo recto, alumnos, es un ángulo que mide exactamente 90 grados. ¿Y dónde va a estar el ángulo recto de ese triángulo? Justo en B. Ahí va a estar el ángulo recto. Y como dice Lipni, si yo sumo el ángulo del vértice A con el ángulo del vértice C, pues esa suma de esos dos ángulos me tiene que dar ¿cuánto? X más 10 sumado con 30 grados me tiene que dar 90 grados. Esa es una característica de los triángulos rectángulos. Ya la suma de esos dos ángulos te da 90 grados. Bueno, acá es X sumado con 40 es igual a 90. Dime tú, mi querida amiga Lipni, ¿cuánto sale X? 50. 50 grados, excelente, 50 grados. Ese sería el valor de X. Pasamos al número 4, otro voluntario. No, pero el 4 ya está resuelto. Pasamos al número 5. 5 alumnos. ¿Alguien por ahí? Vamos, chicos, ¿alguien por ahí? Número 5. Yo, profesor, Yasmín Quispe Cáceres. Yasmín. Dice en el problema número 5, calcular X si el triángulo PQR es isósceles. ¿Cuál es la característica del triángulo isósceles, Yasmín? Que dos lados son iguales y el otro no. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuáles serán esos dos lados iguales? Me tiene que dar ese dato el problema. Yo no puedo adivinar. A ver, ¿qué me dice el problema? PQ, acá está PQ, pongo bolita, es igual a QR. Acá está QR. Ah, ya, estos dos lados son iguales. Muy bien, chicos. Ya, ahora, estos dos lados que son iguales, Yasmín, ya sabemos esa característica del triángulo isósceles. Pero hay una más, una pequeña característica más en el triángulo isósceles, aparte que estos dos lados son iguales. ¿Cuál sería la otra característica del triángulo isósceles? Vamos. Tú puedes, Yasmín. Hay otra característica del triángulo isósceles. Está bien, esta es la más importante, que dos de sus lados son iguales y el otro diferente, el otro no. Pero hay una característica más. Vamos, Yasmin. Yo sé que tú puedes. ¿Qué es igual a 180 grados?
Esa propiedad sí la vamos a aplicar, pero todavía no, todavía no. O sea, lo que trata de decir nuestra querida amiga Yasmín es que Los si ángulos son tenemos... iguales. Ahí está, muy bien. ¿Quién dijo eso? Snyder. Muy bien, Snyder. Miren, chicos, ya, vamos a combinar los dos conceptos que nos ha dicho sus compañeros. Los dos conceptos. Primero, suma de 180 grados. O sea, acá tenemos tres ángulos, alfa, beta y teta, ya en este triángulo. Entonces, si yo voy a sumar alfa más beta y más teta, esa suma me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. O sea, esa es una que vamos a aplicar. Y la otra es la que dijo Snyder. Mira, dos de sus ángulos son iguales, así dijo. Ah, muy bien. Eso es lo que pasa en el triángulo isósceles. Aparte de que dos de sus lados son iguales, también dos ángulos tienen que ser iguales. ¿Y qué ángulos? Los que se oponen a los lados. O sea, si acá, por ejemplo, miren, a este ángulo se le opone este lado y este ángulo vale 80, al otro ángulo se tiene que poner el mismo valor. Mira, acá está el lado y acá está, mira, uy, está un poquito chueco. Ya, ahora sí. Ya, ahí está el lado. Entonces acá el ángulo tiene que ser del mismo valor. 80 grados. ¿Ya? Entonces, a estos lados del triángulo isósceles se le oponen ángulos iguales. Esa es otra característica. Entonces, vamos a combinar estas dos características que nos han dado sus compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, mis queridos alumnos, tenemos que hallar el valor de x. Y como dijo su compañera, tenemos que sumar los tres ángulos, 80 más 80 y más x. O sea, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto me tiene que dar? Pues 180 grados. Sumemos 80 más 80 y más x. Y eso me tiene que dar 180 grados. Mi querida amiga Yasmín, ¿cuánto nos sale x? 20, profesor. 20 grados, muy bien, porque 80 más 80 es 160, pasa a restar al 180, 20 grados, y ese sería el valor de x. Gracias, Yasmín, gracias. A ver, nos pasamos al problema número 6. Voluntario, ¿alguien por ahí? Nadie. Nadie, alumnos. Entonces yo voy a resolver el problema número 6. ¿Ya? Te dice calcular x. Mira, acá está x. Si AB es igual a BC. Mira, acá tenemos bolita, bolita. Sí, ahí está. AB es igual a CB. O BC. ¿Ya? Estos dos lados son iguales. Se entiende entonces que los ángulos que se le oponen también van a ser iguales. O sea, si acá es 26, acá también tiene que ser 26 grados. Ahí también tiene que ser 26 grados. Mira lo que está ocurriendo, Y después de eso aplicamos una propiedad importante de los triángulos. ¿Y cuál es esa propiedad importante? Mira, vamos a describirla acá. Dibujo un triángulo. Mira, ahí está. Ahí está nuestro triángulo. Esto de acá son los vértices. Ahí está, mira, los vértices. ¿Sí? Vértice A, B y C. Ya, ahí está nuestro triángulo. Borro esta parte de acá porque de repente te confundes y después ya, chao a todo. Mira, acá voy a denotar dos ángulos interiores del triángulo, alfa y beta. Y acá voy a denotar el ángulo exterior del triángulo, x. ¿Qué ocurre, alumnos? Cuando nosotros sumamos dos ángulos interiores del triángulo, dos ángulos interiores, esa suma me va a dar el ángulo exterior. O sea, quiere decir que alfa más beta tiene que ser igual a x. Eso quiere decir, alumnos. ¿Ya? Entonces, esa es una propiedad muy, muy importante. Importante, chicos. Ya no te olvides de ello. ¿Qué tiene que ver esta propiedad con nuestro problema? ¿Qué tiene que ver? Que si nosotros vamos a sumar este ángulo interior con este ángulo interior, ¿qué me va a dar? Este ángulo exterior. Mira, este está en la parte exterior. Es lo mismo. Entonces, sacamos nuestra ecuación. 26 grados más 26 grados me tiene que dar ¿cuánto? 2x. ¿Y cuánto es 26 más 26?
52 y esto es igual a 2x. Tú simplificas y x me va a quedar como valor de 26 grados. Y esta sería la respuesta en el problema número 6. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos. Pasamos al problema número 7. Voluntario para el problema número 7. Nada, alumnos. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Solo los 3 primeros problemas? Voy a resolver el problema número 7, que están fáciles, ¿ah? Tan fáciles. A ver, te dice que calculemos el valor de x si el triángulo ABC es equilátero. Y tú ya sabes qué sucede con un triángulo equilátero. Sus 3 lados, ¿cómo son? Iguales, los 3. Por eso pongo bolita, 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 bolita. Mira, ahí está. Y también sus 3 ángulos interiores son iguales, ¿no? Aunque no me va a servir ese dato, pero debes de saber, ¿ya? Entonces, acá es 60 grados, 60, 60. Bueno, como sus 3 lados son iguales, quiere decir que 5x más 12, que es el lado BC, y x más 32, que es el lado AC, tienen que ser iguales, así de simple, porque es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Ok, chicos, entonces sacamos nuestra ecuación de acá. Decimos que 5x más 12 es igual a x más 32. Este x pasa a restar al 5x, me quedaría así, 5x menos x. Y este 12 pasa al otro lado negativo. Esto es igual a 32 menos 12. ¿Ya? ¿Y cuánto es 5x menos x? Eso es 4x. Y esto es igual. ¿Cuánto es 32 menos 12? Eso es igual a 20. Y te das cuenta que x es igual a 20 entre 4. O sea, 20 entre 4, ¿cuánto es eso? 5 unidades. Y esa sería la respuesta para el problema número 7, chicos. Eso es lo que ocurre en el número 7. Problema número 8. Ya está resuelto. Así es que tú lo analizas. ¿Ya? Tú lo analizas. Problema número 9, alumnos. ¿Algún voluntario para el problema número 9? Snyder. Snyder. Muy bien, Snyder. Snyder. Excelente, Snyder. En el problema número 9 dice, clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Ah, ya, recordemos. Los triángulos, ¿cómo se clasifican? Según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. ¿Ya? Recordemos. Según la medida de sus lados, ¿cómo se clasifica? Ah, triángulo escaleno, triángulo isósceles y triángulo equilátero. Ahí está. Así se clasifican los triángulos según la medida de sus lados. Y según la medida de sus ángulos, ¿cómo se clasifica? Triángulo, Rectángulo. rectángulo, ¿ya? ¿Qué más? Triángulo. Oblicuo ángulo. Muy bien, muy bien. Ya, acá borro esto. Triángulo rectángulo y triángulo oblicuángulo. Muy bien, oblicuángulo. Pero el triángulo oblicuángulo se clasifica en 2 todavía. El triángulo oblicuángulo se clasifica en 2. ¿Cuál es? Triángulo. Acutángulo. Muy bien, acutángulo. ¿Y triángulo? Obtusángulo. Obtusángulo. ¿Ya? Entonces, miren. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Me está diciendo, clasifica el triángulo según la medida de sus ángulos. Ah, según la medida de sus ángulos. O sea, puede ser rectángulo, acutángulo o obtusángulo. Vamos a ver. Primero, ¿qué hacemos, mi querido amigo Snyder, en este problemita 9? Quiero hallar x para poder averiguar. Sumamos los ángulos interiores y me da 180. Excelente, mi querido amigo. Sumemos 54 más 32 más x es igual a ¿cuánto? A 180. 180. ¿Cuánto es 54 más 32? 86. 86 más x es igual a 180. Este 86 pasa a restar y x va a ser igual a ¿cuánto? A 180 menos 86. ¿Y cuánto es eso? X es igual a 94. 94 grados.
Entonces, acá colocamos, borro esto. Acá coloco 94 grados. Pregunta, ¿qué tipo de triángulo según esta clasificación es? ¿Rectángulo? No, no es cierto. No es rectángulo, ¿no es cierto? No, ¿Por qué no es rectángulo? porque no tiene una No tiene el ángulo recto. medida de 90 grados. Ajá, muy bien, no es rectángulo. ¿Será cutángulo? Sí, ¿Por qué? porque tiene ángulos agudos. ¿Así? A ver, vamos a ver. ¿32 es agudo? Sí, ¿Saben por qué 32 es agudo? ¿Tú sabes por qué 32 grados es agudo? porque mide menos de 90. Ahí está, miden menos de 90. ¿54 es agudo? Sí, Sí, porque mide menos de 90. ¿94 es agudo? no. Ah, ¿acaso es menor que 90 grados? No, acá está el error. No. ¿Te das cuenta? Entonces, no es un triángulo acutángulo. Uy, uy, uy. No es acutángulo. ¿Qué queda? Que sea un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. ¿Por qué es un triángulo obtusángulo? Porque debe de tener por lo menos un ángulo que mida mayor a 90 grados y menor a 180. ¿Y cuál es ese ángulo? Este de acá. Ese es el ángulo. 94 grados porque es mayor a 90 y menor que 180. Es un ángulo obtuso, entonces a todo el triángulo se le dice obtusángulo. Eso es lo que pasa en el problema número 9, chicos. Muchas gracias, Snyder. Nos has ayudado a repasar. Mira, todo nos has ayudado a repasar, ¿sí? Y aplicar las propiedades y identificar el tipo de triángulo que es. ¿Ya? Otro voluntario. No hay otro voluntario, mis queridos alumnos. Pasamos al problema número 10. Dice, calcular X. Uy, acá está X. Mira, ahí está, ahí está. Calcular X. Esa es nuestra incógnita. Ya, ahí está, X. A ver, ¿qué más dice? Si AB es igual a BC. Ah, mira. AB. Acá está AB. Es igual a BC. BC. También esto es bolita. Y creo que entendemos que acá tenemos un triángulo isósceles. Y ya sabes que en el triángulo isósceles se cumple esta condición, mis queridos alumnos. Ahora, ¿qué condición, profesor? Que los dos ángulos opuestos a cada lado son iguales. O sea, si acá es 70 grados, acá también tiene que ser 70 grados. Eso es lo que se cumple. 70, 70. Ya está. Y después de eso, profesor, aplicamos en este triángulo la propiedad. En este. ¿Qué propiedad, profe? ¿Qué propiedad, chicos? Que si yo sumo estos dos ángulos interiores, mira, pues me va a dar el ángulo exterior. Uy, 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 y justo es 70. Entonces, X sumado con 46 grados me va a dar 70 grados. Y X va a ser igual, este 46 pasa a restar, 70 menos 46. ¿Cuánto nos saldría el valor de X, mis queridos alumnos? 70 menos 46, ¿cuánto sería? ¿Alguien por ahí? 24. 24. Ya 24. está. Y así hallamos el valor de X, alumnos. Miren, no estaba difícil, ¿ah? Estaba fácil este problemita. Eso pasa con el problema número 10. Pasamos al problema número 11, mis queridos alumnos. ¿Qué ocurre en el problema número 11? Calcular el valor de X, si PQ es igual a QR. ¿Algún voluntario? Snyder puede ser, ¿no? No, ya no es Snyder. Otro. No. Yo, profesor. Nombre, he dicho que diga un nombre. Profesor. Brittany Las Ortiz. Brittany, miren, en el problema número 11, Brittany dice calcular X, ahí está, Brittany, dice que PQ es igual a QR, acá voy a poner PQ, bolita para PQ, y QR es lo mismo, bolita para QR. ¿Qué tipo de triángulo tenemos acá, Brittany? Un triángulo. Equilátero. No, ¿sabes por qué no, Brittany? Porque en el triángulo equilátero
Todos sus lados son iguales. Todos, 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 todos. Y yo no veo eso acá. ¿Esto cómo se llama entonces? ¿Sabes cómo se le llama? Triángulo isósceles. ¿Sabes por qué isósceles? Porque solo dos de sus lados son iguales. ¿Ya, Brittany? ¿Sabes qué se cumple? ¿Sabes qué se cumple en el triángulo isósceles? ¿Sabes qué se cumple? Que aparte de que dos de sus lados son iguales, dos de sus ángulos también. O sea, y los ángulos opuestos a cada lado, por si acaso. ¿Cuánto tendría que ser este ángulo, mi querida amiga Brittany? Este ángulo de acá. X más 20. Muy bien, muy bien. X más 20. Estamos quedando que tienen que ser ángulos iguales a cada lado, que es igual del triángulo isósceles. Estamos quedando en eso. ¿Ya, chicos? Estamos bien, chicos. Ahora, yo te pregunto, mi querida amiga Brittany, ya, estos dos ángulos de acá son iguales, ¿sí? Acá hay muchas maneras de poder resolver este problemita. ¿Qué pasa si nosotros sumamos estos dos ángulos de acá? ¿Qué me va a dar? Una suma de 180. Si yo solo sumo estos dos ángulos, no me va a dar una suma de 180. Si yo sumaría estos tres ángulos, mira, este ángulo más este ángulo más este ángulo, sí, efectivamente, la suma es 180. Pero yo te he dicho, yo quiero sumar solo estos dos ángulos. ¿Qué es lo que me va a dar? Una operación. Brittany, no te olvides de esta propiedad. Escúchame, Brittany. Ah, mira, escucha. Si tú vas a sumar dos ángulos interiores de un triángulo, ¿sabes qué te va a dar? El ángulo exterior. ¿Sí? Entonces, si yo sumo alfa y beta, alfa más beta, eso te va a dar el exterior, que es X. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con nuestro problema? Porque acá tenemos dos ángulos interiores, X más 20 y X más 20. Y cuando yo sumo estos dos ángulos interiores, ¿qué me tiene que dar? El ángulo exterior, que es 136. ¿Te das cuenta? Y así sacamos nuestra ecuación. Así, alumnos. Entonces, acá nos quedaría, mis queridos alumnos, X más 20 más X más 20. ¿Y eso cuánto me tiene que dar? 136. ¿Ya? Sumemos esto. ¿Cuánto es X más X? 2X, 20 más 20, 40. Y esto es igual a 136. Este 40 pasa a restar. 2X es igual a 136 menos 40. ¿Cuánto es 136 menos 40, Brittany? Vamos, Brittany, ¿cuánto es 136 menos 40? 96. 96. Y este 2X que es igual a 96, ¿no? Este 2 que tú ves acá, Pasa va a pasar de de dividir. Muy bien, pasa a dividir. Y 96 entre 2, ¿cuánto sería? 48. Entonces el valor de X es 48 grados. Muchas gracias, Brittany. Muchísimas gracias ya por participar, que ese es el objetivo, que participen, chicos. A ver, problema número 12. Problema número 12 ya está resuelto. Miren, chicos, ahí está, ya está resuelto el número 12. Ustedes vean ya cómo se ha resuelto. Pasamos al problema número 13. ¿Qué me dice problema número 13, alumnos? Calcular X más Y. Si ST es igual a TL. A ver, ¿dónde está ST? Bolita acá. Es igual a TL. Bolita acá. ¿Ya, chicos? Profesor, Dime. el Josh me dice que quiere ingresar, pero dice que las... Josmel, pero si Josmel ya había ingresado. Sí, ahí está. A su mamá dice que va con su celular su mamá. Ah. Hubiesen avisado antes, chicos, pues no. Y ya vamos a terminar la clase. Ya, pero ni modo. Ya, ahora sí, problema número 13. Gracias, Snyder, gracias, muchas gracias por habernos comunicado eso.
Ya, calcular el valor de x más y. ¿Dónde está y? Bueno, se entiende, alumnos, que este de acá es y, ¿sí? Y este de acá es x, ¿ya? ¿Y cómo llamamos el valor de x más y? Si acá es 50 grados. Primero, mis queridos alumnos, miren. Yo o nosotros sabemos que esto de acá es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque acá es LT y acá es ST y son iguales. Entonces, quiere decir, alumnos, que estos dos ángulos, este ángulo y este ángulo, también como son iguales. ¿Ya? Esos dos ángulos son iguales. Eso quiere decir. ¿Pero cuánto valen? Mira, lo voy a pasar por acá, ¿no? Ahí está. Así está, ¿no? Algo así está el triángulo. Un poquito más acá. Ya está. Algo así, chicos, está el triángulo, ¿ya? Ya. Ahora, acá está el ángulo de 50 grados, ¿sí? Y acá están los dos ángulos iguales. Acá es bolita y acá es bolita, ¿no? Estoy sacando un poquito el triángulo. Ya, ahí está. Ahora, ¿qué ocurre, mis queridos alumnos? ¿Qué ocurre? Como estos dos ángulos de acá son iguales, vamos a hallar esos ángulos, ¿ya? Acá puedo poner, por ejemplo, X y acá, no voy a poner X, voy a poner otra letra. Acá, por ejemplo, voy a poner B y acá también voy a poner B, así voy a poner B y B. Y aplico la propiedad, la suma de todo esto me tiene que dar 180. De todo estoy diciendo, no solo de dos ángulos, sino de los tres ahora. Entonces B más 50 es igual a 180 grados. Acá me quedaría 2B, que es igual a 180 menos 50. 2B es igual a 130. B va a ser igual a 65 grados. Ah, quiere decir que este ángulo de acá vale 65 grados. Y este ángulo también vale 65 grados. Ah, ya hemos descubierto, mis queridos alumnos, cuánto vale este ángulo de acá. Pues vale 65 grados. Pero si te das cuenta es 12 más y. Entonces quiere decir que 12 más y es igual a 65 grados. ¿Viste? Eso quiere decir, alumnos. ¿Ya? Bueno, despejamos y. Y va a ser igual a 65 menos 12. ¿Cuánto va a ser y, chicos? Si es 65 menos 12. Vamos, alumnos, ¿cuánto va a ser y? 53, profesor. 53, Gracias. profesor. Muchas gracias. Y vale 53. Ojo, alumnos, ya hemos descubierto que este ángulo vale 65. Y como es isósceles, este ángulo de acá también vale 65. Pero acá dice x y 15. Ah, entonces se deduce que x más 15 es igual a 65. X va a ser igual a 65 menos 15. ¿Cuánto tendría que ser x, chicos? Vamos, chicos, más rápido. 50 grados. ¿Ya, chicos? 40. Sí, 40. 50. Ya está. 50. ¿Cómo que 40? A ver, mejor reviso. Pam, pam, pam. 60. Quitas 10. 50, ¿no? 50. Está. Ahora, ¿y qué me pide el problema? Que hallemos x más y. X más y es lo que me está pidiendo, chicos. O sea, 50 más 53. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 103 grados. Y esa sería la respuesta, chicos, del problema número 13. El último problemita. El último, alumnos. El problema número 14. ¿Qué nos dice el problema número 14, chicos? Vamos a ver. Calcular X. Uy, nada más dice. Primera pregunta para todos. ¿Cuánto vale este ángulo? X. No. No, profesor. 36. 36. Ahora, ¿por qué hemos deducido que vale 36? Quiero que veas este triángulo. Pues mira. Todo ese es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque hay bolita, bolita. O sea, son iguales los lados. Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Ahí es 36. Ya, genial. Estamos avanzando bien. Ahora, pregunta, chicos. ¿Cuánto vale este ángulo? 24. Muy bien, vale 24. ¿Y por qué vale 24 grados, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué, chicos? Quiero que vean ese triángulo. También es isósceles. ¿Y por qué, profesor? Mira,
rayita, 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 rayita. Eso te indica que los dos lados, ¿cómo son? Iguales. Eso te indica. Ah, ya, y después de eso, ¿qué hago, profe? ¿Cómo resuelvo este problema? Mira, mira, borro esto. Borro esto también. Sí, ahí está. Estoy borrando eso. Ya está, chicos. Y se formó un triángulo. Y en ese triángulo, ¿qué vamos a aplicar? Voy a sumar pues todos sus ángulos. Y la suma de todos sus ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados. O sea, este ángulo más este ángulo y más todo este ángulo me tiene que dar 180 grados. Y esa es la propiedad que voy a aplicar. Entonces sumemos 36 más 24 más 36 más x más 24, ¿ya? Es igual a 180 grados. ¿Ya, chicos? ¿Cuánto es 36 más 24? 6, 10, 60. 60. 60 Dice grados. Brittany que, profesor, Dime, Brittany dice que está congelado la pantalla. ¿se congeló la pantalla? A ver, chicos, por favor, consulta para Sí, todos. por eso salió. ¿A alguien más se le ha congelado la Profesor, Y pantalla? no la escuchaba tampoco. ¿Alguien aquí está más? normal, profesor. Sí, profesor, está normal. A Brittany creo, profesor. Mi teléfono Es el está internet. Sí, Profesor, la Brittany siempre le falla el internet. está normal, profesor. Ya, no se preocupen, chicos, pero ¿alguien más le está fallando el internet? O mejor dicho, ¿se le ha congelado la pantalla? No. O sea, están viendo lo que estoy haciendo ahorita. Normal. Estoy rayando algo. Ya, genial. Entonces, Sí. ¿por qué? Porque estoy sumando 36 más 24 y es otra vez 60, ¿no? Y acá me queda más x y esto es igual a 180. 60 más 60 es 120 más x es igual a 180. Y este 120 pasa a restar. 180 menos 120. Eso sería nuestro resultado, o sea, 60 grados. Bueno, mis queridos alumnos, terminamos el tema, este temita que estaba un poquito extenso, pero terminamos, alumnos, terminamos. Ya, terminamos el primer tema del módulo 3. Por favor, mis queridos alumnos, ya, antes de estar renegando con las tareas, siempre hago eso, ya, entonces les voy a dejar su tarea. Ojo que las tareas del módulo 2 me las envían hoy día de geometría. Todos los que falten, porque no me han enviado todos. Hoy día, vuelvo a repetir. Profesor, ¿Ya? Dime. profesor, ayer ya le envié mi tarea de geometría. Ya, muchísimas gracias, pero... Ah, has enviado ya de geometría. Yo también, Excelente, profesor. excelente. Ya, entonces miren, voy a revisar hoy día. Ahorita no tengo tiempo, chicos, para conversar con ustedes de las tareas. ¿Sí? Pero voy a revisar. Y en tal caso que no hayas el viernes, vas a ver el viernes. Ya, entonces, por favor, a los que les faltan, ya saben los alumnos, ya, antes de estar llamándolos a uno por uno, estar ahí, ¿no? La tarea, chicos, por favor, me la presentan en la plataforma. Hay algunos que les faltan todas las tareas del módulo 2. Ahí está en la plataforma, cómo tienes que presentar la tarea. Ya les expliqué también. Bueno, ahora, vamos a dejar su tarea de este tema para el módulo 3. ¿Ya? Para el módulo 3. Bueno, ¿cuáles los problemitas que vas a resolver? Vas a resolver el problema número 15 hasta el problema número 24. Y